la conferencia sobre Dime cómo mueres y te diré quién eres, autopsia psicológica y estudios sobre la muerte. Al mismo tiempo, vamos a decir que Damián Guillermo Ricardo es magíster en psicología, perito oficial del Poder Judicial de la provincia de Santa Cruz, es magíster en investigación interdisciplinaria por la UMPA, licenciado en psicología por la UBA, especialista en psicología forense por la misma Universidad Nacional de Buenos Aires, es doctorando en ciencias humanas y sociales a través de la UMPA, miembro de la comisión directiva de la Asociación Argentina de Psicología Jurídica y Forense y es miembro del Instituto de Cultura, Identidad y Comunicación de la UMPA. Querido Damián, bienvenido y te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Gabriel. Buenas tardes a todos. Te corrijo una cosa nada más. La maestría es la de investigación. No tengo maestría en psicología, pero sí en investigación interdisciplinar. Perfecto, perfecto. Vale. La presentación de hoy la titulé Dime cómo mueres y te diré quién eres, autopsia psicológica y estudios sobre la muerte. Una de las prácticas que realizo dentro de mi labor como perito oficial son las autopsias psicológicas acá en la provincia de Santa Cruz. Y lo que hice en la maestría y estoy haciendo ahora en el proceso de doctorado, ya finalizando el proceso de doctorado, es hacerme preguntas sobre, no solo sobre el procedimiento, sobre la práctica, sino sobre algunas cuestiones que tienen que ver con el aparato conceptual, con el aparato filosófico y teórico que sostiene la autopsia psicológica. Entonces, por lo general, tratamos de explicar la autopsia psicológica desde la práctica, pero esta ponencia va a ser una ponencia que algunas ideas las desarrollo en la tesis doctoral, es sobre la reflexión de lo que implica la autopsia psicológica y abro con la pregunta, si es dime cómo mueres y te diré quién eres, si hay en nuestra muerte determinación o azar. Freud en Psicopatología de la Vida Cotidiana en 1901 escribe, creo en la casualidad externa, pero no en una contingencia interna. A diferencia del supersticioso que se inclina a atribuir al azar exterior un significado que se manifestará en el acontecer real, Freud niega el azar de los procesos intrapsíquicos. En su análisis, Un recuerdo infantil de Leonardo da Vinci, que escribe en 1910, Freud culmina haciendo una serie de reflexiones sobre el determinismo y el azar. Negar el papel del azar implicaría para Freud la regresión a una cosmovisión precientífica. De buena gana, olvidamos que en verdad todo en nuestra vida es azar, desde nuestra génesis por la unión de espermatozoide y óvulo, azar que, como tal, tiene su parte en la legalidad y necesidad de la naturaleza, solo que no posee ningún vínculo, no posee vínculo alguno con nuestros deseos y nuestras ilusiones. Sin embargo, el azar no son las contingencias del sujeto con el entorno. Existe en Freud una concepción ontológica del determinismo que excluye plenamente al azar. Los fenómenos ocurren de una manera determinada, por lo que la existencia nunca puede ser obra de la indeterminación. Es decir, que todo lo existente está determinado. El azar no es otra cosa que efecto de nuestra ignorancia del determinismo. Hay pues que considerar, dice Freud, hay pues que considerar el estado actual del universo como efecto de su estado precedente y como causa del que lo sucederá. Esto es importante porque el universo se explica a posteriori, es una lectura a precap o una interpretación a precap, pero no se puede anticipar.
Y ese es el trabajo central de la autopsia psicológica. En el campo psicojurídico, el azar no tiene lugar, sino las determinaciones externas y las determinaciones internas. La autopsia psicológica es el instrumento mediante el cual se reconstruyen los aspectos psicológicos de una persona a precap o, si se prefiere, post-mortem. Es decir, que busca las determinaciones psicológicas detrás de la muerte propia. Por consiguiente, como continuidad de la vida, no conocemos la muerte, nosotros mismos somos nuestra propia muerte. Octavio Paz, en El laberinto de la soledad, escribe: la muerte es un espejo que refleja las vanas gesticulaciones de la vida. Toda esa abigarrada confusión de actos, omisiones, arrepentimientos y tentativas, esas obras y sobras que es cada vida, encuentran en la muerte ya no que sentido o explicación, sino fin. Frente a ella, nuestra vida se desdibuja e inmoviliza. La vida, antes de desmoronarse y hundirse en la nada, se esculpe y vuelve forma inmutable. Ya no cambiamos, sino para desaparecer. Nuestra muerte ilumina nuestra vida. Si nuestra muerte carece de sentido, tampoco la tuvo nuestra vida. Por eso, cuando alguien muere de muerte violenta, solemos decir, se la buscó. Y es cierto, cada quien tiene la muerte que se busca, la muerte que se hace. Si la muerte nos traiciona y morimos de mala manera, todos se lamentan. Hay que morir como se vive. La muerte es intransferible, como la vida. Si no morimos como vivimos, es porque realmente no fue nuestra la vida que vivimos. No nos pertenecía, como no nos pertenece la mala suerte que nos mata. Todo esto lo escribe Octavio Paz y cierra diciendo: dime cómo mueres y te diré quién eres. La muerte es movimiento. Cada día nos miramos al espejo y contemplamos nuestro rostro. Nuestro propio rostro es nuestra muerte. Gutiérrez Solana, pintor de la España negra, compone la pintura El espejo de la muerte en 1929. Después, si quieren, les paso las imágenes. Un hombre adquiere el marco de un espejo en el que constaba un listado de nombres de personas que habían fallecido. Le regala el espejo a su hija, quien al corto tiempo muere. En la pintura, el espejo domina el cuadro junto a dos maniquíes desproporcionados. La realidad y lo inquietante o luminoso se mezclan en este expresionismo tenebroso tan característico de Solana. El espejo refleja la muerte a quien se mira. El espejo es el paso del tiempo y con ello el camino invariable hacia la propia muerte. El espejo de la muerte se transforma entonces en la muerte en el espejo. Si la muerte es movimiento y no destino, nacer es comenzar a morir. Esta frase es de un texto de Deleuze, que es de la exasperación de la filosofía. Es un texto que Deleuze escribe, es uno de los textos que Deleuze escribe sobre Leibniz. Entonces, si la muerte es movimiento y no destino, nacer es comenzar a morir. La frase sugiere que la vida y la muerte están intrínsecamente relacionadas. La muerte es una parte inevitable del ciclo de la vida. La autopsia psicológica se enfoca en indagar sobre los factores psicológicos que contribuyen a la muerte de una persona, a la manera en que su historia y determinaciones pueden haber influido en su muerte. Freud, en 1912, en Sobre dinámica de la transferencia, escribe: disposición azar determinan el destino de un ser humano.
Rara vez, quizá nunca, lo hace uno solo de estos dos poderes. Lo que ustedes llaman morir es acabar de morir, y lo que ustedes llaman nacer es comenzar a morir. Y lo que ustedes llaman vivir es morir viviendo. Y los huesos es lo que la muerte deja de ustedes, y lo que queda en la sepultura es lo una vez hecho. Si comprenden esto, cada uno de ustedes tendría todos los días un espejo de la muerte en sí mismos. Y ustedes verían también al mismo tiempo que todas las casas están llenas de muertos, que en sus lugares hay tantos muertos como personas, y que ustedes no esperan la muerte, sino que la acompañan y la disponen perpetuamente. La peregrinación silenciosa que nos acompaña en el bullicio de Eros, en nuestras vidas, no es otra cosa que un camino hacia los estados regredientes en la materia. La pulsión de muerte se nos presenta por lo general muda, pero hay momentos en que se expresa en su tarea de desunión y destrucción. Freud postula en 1938, en el esquema del psicoanálisis, todo ser vivo muere necesariamente por causas internas. Dime cómo mueres y te diré quién eres. Anteriormente cité a Octavio Paz. La muerte es intransferible como la vida. Si no morimos como vivimos es porque realmente no fue nuestra la vida que vivimos. No nos pertenecía como no nos pertenece la mala suerte que nos mata. Dime cómo mueres y te diré quién eres. Las representaciones de los santos son una referencia a la relación estrecha entre la vida, el martirio y la muerte. Cada santo martirizado es conmemorado con un icono del martirio. Si murió por lapidación, como San Esteban, aparecen las piedras con las que fue apedreado. Si murió en un asador, como San Lorenzo, se lo presenta con la parrilla. Si murió asaetado, como la representación de San Sebastián, se lo representa con el cuerpo lleno de flechas. Y si fue torturada con una mutilación mamaria, como se representa a Santa Águeda o a Santa Eulalia, porta los senos en una bandeja. Cada uno murió como vivió. El martirio es la expresión de quien padece el sufrimiento y la muerte por sostener una doctrina. En la cultura judeocristiana, el mártir se construye de esta manera frente a las autoridades paganas. La opción es renunciar a sus creencias y subordinarse a la ley, o sostener sus convicciones religiosas y morir. En la iconografía clásica, la palma de martirio es el atributo que distingue a los santos y a los mártires. Sin embargo, muchos de ellos se distinguen porque en su representación aparece el elemento de su tormento. En las autopsias psicológicas se analiza la correlación entre el estilo de vida de la persona, su singularidad y las condiciones que lo llevaron al encuentro con la muerte violenta, sea esta suicidio, homicidio o accidente. Si la muerte le pertenece al sujeto, morirá con un nexo causal entre su vida y su muerte. Si no, esa muerte no le pertenecía, como no le pertenecía la mala suerte que lo mató. La vida es una danza hacia la muerte, una danza macabra. La muerte y el devenir convergen en una danza dialéctica de transformación y creación constante, una danza macabra. La danza macabra a menudo se representaba en pinturas, grabados y esculturas y otras formas del arte visual durante la Edad Media y el Renacimiento europeo. Estas representaciones solían mostrar la muerte personificada como un esqueleto o una figura cadavérica que se llevaba a personas de diferentes clases sociales, como reyes, nobles, clérigos, campesinos y personas de todas las edades, desde niños hasta ancianos.
A menudo se representaba a las personas vivas bailando o siguiendo a la muerte en una procesión macabra. La primitiva danse macabre, la danza macabra, refería a un supuesto doppelganger, fuera del tiempo y el espacio, que representaba al sujeto y que a su vez era el emisario de la noticia de la muerte. El receptor se enfrentaba a sí mismo ya muerto, reconociendo la muerte propia en el acto y consiguiendo un gran impacto emocional. El tiempo irreparable huye, recuerda morir, la muerte es toda, la hora corre. Uno encontrándose con su propia muerte. Y en general el diálogo era: recuerda que yo era lo que tú eres y tú serás lo que yo soy. La muerte singular. La muerte singular. La noción de singularidad de Deleuze. La noción de singularidad de Deleuze se refiere a la idea de que cada entidad es única e irrepetible en sí misma. Para Deleuze, las singularidades son entidades que se diferencian una de otra solo por su propia existencia y no por su concepto o la relación con otras cosas o entidades. En este sentido, se puede argumentar que la autopsia psicológica está relacionada con la noción de singularidad, ya que se enfoca en la comprensión de la personalidad y vida anímica de un sujeto con nombre propio, único e irrepetible en una situación singular. Deleuze enfatiza la importancia de reconocer la singularidad porque es la clave para comprender la complejidad y la diversidad del mundo. En la autopsia psicológica, la vida y la muerte marcan la singularidad del occiso, sus condiciones únicas de existencia. En la autopsia psicológica se busca determinar la verdad psicojurídica detrás del comportamiento, buscando las motivaciones precipitantes, estresores, investigando los factores y circunstancias que pueden haber llevado a una persona a tomar ciertas decisiones o acciones que lo conducen a su muerte. Para ello es necesario establecer la existencia de ciertos elementos, como los antecedentes de la persona, su historia de vida, patologías médicas, eventos estresantes, entre otros muchos elementos. Acontecimiento y verdad, el expediente es nuestro universo. La verdad, en este caso la verdad psicojurídica, se encuentra plegada en el acontecimiento, entendiendo que se puede aportar información virtualmente hasta el infinito, porque el acontecimiento de asociación en asociación se puede dar cuenta del universo. Por lo tanto, la autopsia psicológica podrá aportar el punto de vista psicojurídico mediante los indicadores que se encuentren en el expediente y en las entrevistas que permitan sostener esa porción de verdad específica. El expediente es el universo que contiene plegadas las diferentes verdades del acontecimiento: verdad psicojurídica, médico-legal, criminalística, criminológica, entre otras. La ley de continuidad sostiene que para que se considere una verdad que forme parte del informe de autopsia psicológica, debe tener la mayor cantidad de elementos que sostengan la hipótesis, sin que haya saltos cualitativos en el razonamiento. La continuidad es el efecto de la cantidad de referencias al expediente, las entrevistas y la teoría. Todos aspectos que se encuentran plegados en el acontecimiento muerte. La noción de pliegue se refiere a la idea de que la realidad no es simplemente plana y unidireccional, sino que también está compuesta por capas y niveles que se pliegan y despliegan constantemente. Además, el pliegue es una metáfora que subraya la imposibilidad de reducir la complejidad del mundo y la única
a una única dimensión o perspectiva. ¿Qué es lo que brinda entonces la autopsia psicológica al proceso penal? Lo que informa es el punto de vista psicojurídico. La autopsia psicológica no es un perspectivismo decadente que sostiene a cada uno su verdad. Lo que sustenta la autopsia psicológica es la noción de punto de vista. Esto implica dar con la condición de surgimiento o manifestación de una verdad. El punto de vista busca dar con el punto de observación de la anamorfosis, como en el famoso cuadro Los embajadores de Hans Holbein, para expresar el punto de vista como una posición que el sujeto tiene que alcanzar para que la verdad se manifieste. El perspectivismo de esta manera no es que cada uno tiene su verdad, sino que el punto de vista es algo que el sujeto debe alcanzar. Nadie es tan ingenuo como para colocar en un informe su opinión personal o su visión particular. El informe pericial debe contener la información psicojurídica que se encuentra plegada en el acontecimiento, pero para ello debe buscar alcanzar el punto de vista que permita el surgimiento de esa verdad en el acontecimiento. La ley de composición de lo continuo exige que las conclusiones incluyan la mayor cantidad de elementos posibles y enunciará una verdad. Cuanto mayor continuidad se expresa en sus afirmaciones. Se reemplaza el punto de la identidad por el de continuidad. El caso que vemos, el caso que tenemos frente a nosotros cuando nos llega el expediente, es el sujeto inmerso en las infinitas relaciones entre todos los elementos del acontecimiento muerte. Es decir, que la validez estará dada por la capacidad de contener el máximo de cantidad de relaciones entre los elementos del expediente. Como el acontecimiento es infinito, lo que se trata es de hallar la mayor continuidad posible, de forma tal que la información que se agrega aporta diferencias que se van volviendo evanescentes hasta que de esta manera ya no es necesario continuar. Ese es el momento de concluir el informe. En las entrevistas surge mucha información, pero debe estar sustentada en lo que se encuentra en el expediente. De esta manera, toda información que se agrega debe ser composible, debe conciliar o concordar con la información del expediente. Esto es fundamental porque hay muchas hipótesis en el desarrollo de la autopsia psicológica y conforme se van agregando mayor cantidad de información, algunas de esas posibilidades se descartan con un método específico. La hipótesis nunca puede ser contradictoria. Siempre tiene que mantenerse la composibilidad entre dos o más preposiciones. Pero puede haber hipótesis que son contrarias entre sí. De esta manera, solamente formarán parte del informe aquellas hipótesis que sean composibles con el universo del expediente. Si la afirmación es contradictoria, carece de validez. Si es contraria, es posible, pero no es composible con el estado del mundo tal cual lo conocemos. Finalmente, la autopsia psicológica se realiza sobre la noción del sujeto. Es lo que está indicado por su nombre propio. Es la noción individual de cada uno debido a que encierra los predicados que constituyen los estados del mundo. En el sujeto está plegado la historia del mundo. Es decir, que en la autopsia psicológica va a reconstruir los predicados que conformaron la vida del occiso y que resultan fundamentales porque están involucrados en el acontecimiento muerte. En el libro Pintura, el concepto de diagrama de Deleuze contiene una serie de clases que Deleuze dictó en 1981. Existen algunas articulaciones sobre el concepto de diagrama y el modo en que se nos representa la autopsia psicológica.
La autopsia psicológica tiene una relación particular con la catástrofe. La catástrofe inicial también se da en el profesional al que llega una autopsia psicológica. Este caos inicial es un caos germen. El expediente tiene mucha información dispersa, fragmentada. Rara vez marca una historia lineal, sino que son testimonios, informes periciales, medidas de prueba, información criminalística. Existe una catástrofe inicial, pero a medida que comenzamos a trabajar sobre ese acontecimiento muerte, va dando lugar a un caos germen que permite organizar nuevas configuraciones y que nos permite establecer nuevas prioridades para nuevas situaciones, qué material utilizar, cuáles textos, autores se van a emplear. Necesariamente para producir algo hay que luchar contra el cliché, y no hay otra forma que haciéndolo pasar por una catástrofe. Este es el caos germen desde donde nacerá la producción. El cliché cobra formas muchas veces de sentido común y de explicación causal unidireccional. La narrativa que tejemos es la epopeya de un sujeto, la historia de la trama de nuestro cuerpo, entrelazada con el vasto mundo simbólico que exploramos a través de las palabras. En el capítulo 3 de Ulises, de Joyce, Leopold Bloom mira a una embarazada y dice: los cordones de todos se eslabonan hacia atrás, trenzados hilos de toda carne. Son hilos de carne, cordones umbilicales, cadenas genéticas, cadenas significantes. Somos hilos de carne y palabra entretejidos. En el mito de las hilanderas, las moiras o las parcas romanas, la vida humana está destinada a ser finita y todos estamos sujetos a la urdimbre existencial sobre la cual se teje nuestra trama. Somos hilos de toda carne trenzados por la palabra. Las hilanderas controlan el destino y el hilo del mundo de la vida de cada uno. Cloto, Láquesis y Atropos son la representación de la inevitabilidad de la muerte y la transitoriedad de la existencia. Según Homero, el destino es un hilo que se enrolla alrededor de cada persona. Cloto es la que hila el hilo de la vida, y ese hilo es tan inamovible como fiel a la extensión que Láquesis ha medido. Por último, Atropos es la que corta el hilo en el momento de la muerte. Su nombre proviene del griego antiguo que significa inexorable, ineludible o inmutable. Por eso son inútiles los sacrificios dirigidos a las moiras, pues una vez medido el hilo, ni siquiera las entidades sagradas tienen el poder de producir otros destinos. La autopsia psicológica es el encuentro con lo inquietante de la muerte. Isidore Lucien Ducasse adoptó el seudónimo de Comte de Lautremont, que puede resultar una homofonía de Lautremont, el conde del otro mundo. Lautremont afirma: nuestro final puede ser tan desconcertante y bello como el encuentro fortuito sobre la mesa de disección de una máquina de coser y un paraguas. Bueno, muchas gracias a todos por escuchar. Cualquier cosa que quieran preguntar, estoy disponible. Querido Damián, sumamente interesante esta lectura de la muerte, ¿no? Porque la torna interesante, más allá de que es uno de los imposibles en cuanto al registro psíquico, pero la atraviesa la lectura de la subjetividad, la lectura de la subjetivación de la muerte, ¿no? Hasta, yo te diría, en un intento hasta atrevido de tu parte, para un neurótico obsesivo como el que habla,
de decir que uno puede elegir el modo en que muere, ¿no? Entonces, digo, es muy interesante por los atravesamientos que eso tiene y los efectos que eso después produce, digamos, cuando nos toca trabajar en la elaboración de una autopsia psicológica. Quería dejar esta reflexión Eh, para... Excelente, Gabriel. Sí, yo no sostengo, digo, en ocasiones uno elige cómo muere, ¿no? Pero esta elección a veces es consciente y a veces no, pero sí hay un determinismo. Y si no, Sí. como dice Octavio Paz, nos mata la mala suerte, ¿no? Y no esta determinación interna. Ok, ok. O sea, no hay una muerte serena y feliz como la de las reinas, como las que anuncian en... eh, Sí, sí, yo creo que sí, creo que hay murió muertes, serena. yo creo que sí hay Ajá, muertes felices, de hecho hay muertes asistidas, hay muertes pactadas, ah, combinadas, hay sí, muertes propias y muertes ajenas. Me parece que en el espectro de lo que llamamos muerte entra tanto lo voluntario como lo involuntario. Lo que pasa es que sí, lo que se reduce por ahí, el azar Freud lo pone de afuera, pero no como una indeterminación, porque es más o menos lo que decía Deleuze, todo lo existente está determinado de alguna manera, sí, porque de causa en causa y en efecto podemos dar cuenta de el mundo, ¿no? correcto. Entonces, lo que pasa es que no nos es inteligible. Entonces, lo que denominamos azar es una indeterminación parcial, digamos, una determinación que no podemos dar cuenta. Pero en lo psíquico sí hay una determinación que buscamos dar cuenta en los procesos de autopsia psicológica. Y nos encontramos con las dos cosas. En la mayoría, porque en general se judicializan estos casos, hay una relación entre la forma, entre la vida de esa persona y su muerte. Sí, Y en algunos casos, en algunas autopsias psicológicas, la mala suerte no mató, digamos, ¿no? Pero en la mayoría, pero esto ¿por qué? Porque nos llegan una parte particular de muertes, muertes violentas primero, ¿no? sí. Básicamente, y de esa muerte violenta un conjunto de muertes que o hay Ujú, alguna duda o alguna cuestión indeterminada o alguna sospecha de que lo psíquico ha tenido que ver. Entonces, por perfecto, eso la mayoría de las veces nos encontramos con esto. Dime cómo mueres y te diré quién eres. Pero aún así, pero no correcto, digo que todas las muertes sean así, no, por supuesto. También nos mata la mala correcto. suerte. Bárbaro. Damián, acá tenemos una primera pregunta. Carolina, si querés activar el micrófono, somos pocos y de verdad que está bueno por ahí la interacción directa con los expositores. Así que te damos la palabra, Carolina. Sí, no, en realidad la pregunta era si, digamos, si podías de alguna manera ejemplificar algo de todo esto que estás diciendo, que por lo menos para mí que estoy como más alejada de este Bien, tema, me cuesta como bajarlo a la práctica, ¿no? perfecto. Mira, esto por ahí sí es verdad, es cierto que es un escrito muy teórico porque no es la aplicación que estamos viendo de la autopsia psicológica. Si te interesa el tema, la autopsia psicológica en general tiene un enfoque práctico que tiene que ver con la práctica forense en particular y en mi caso como perito oficial, cuando el juez nos deriva una causa, para la realización de una autopsia psicológica, nos la pide el juez y nosotros intervenimos a solicitud del juez para realizar esa autopsia psicológica. Si hacemos un poco de historia, antes, por ejemplo, las causas de suicidio no se investigaban, o sea, no se investigaban, no se investigaba lo psíquico, ¿no? Qué paradoja, porque en los suicidios lo psíquico no se investigaba. Sí se investigaba lo criminalístico, pero no se investigaba lo psíquico. Y la forma de investigar lo psíquico que encuentra la justicia con la psicología forense es a través de la autopsia psicológica. La autopsia psicológica es
ver a precap o postmortem o posteriori la historia de vida del sujeto y su relación con la muerte, entendiendo que en muchos casos hay una causalidad psíquica, ¿no? Y hay determinaciones, que no quiere decir voluntad. A veces hay voluntad de morir, a veces no hay voluntad de morir, porque esto estamos hablando de suicidios, de accidentes y de homicidios, ¿no? En el caso de suicidios, la mayoría hay voluntad, hay comprensión y voluntad, aunque no siempre, porque hay suicidios en la psicosis donde interviene un proceso delirante. Por ejemplo, recuerdo un caso, lo menciono muy brevemente, de un joven acá que en un derroteo de un cuadro delirante se ahoga en la ría acá cerca, porque, digamos, su delirio tenía que ver con transformarse en una medusa, porque es una medusa que tiene una vida eterna. Esto con apoyatura de cierta cuestión científica, esta medusa que tiene unas características porque siempre regresa a un estado premadurativo. Entonces, en este caso, él no murió con la intención de morir, murió con la intención de volverse eterno, ¿no? Bueno, salvo esos casos, hay una determinación consciente y voluntaria en la mayoría de los suicidios. Pero acá no solo hay suicidios, sino que hay también historias de homicidios y las menos que nos llegan, pero también muchas veces en los suicidios, perdón, en los accidentes hay determinaciones psicológicas muy importantes, en la mayoría de los accidentes. Lo que pasa es que son pocos los que se investigan, pero en los que se investigan generalmente hay determinaciones psicológicas. Esto en el fuero penal. En el fuero civil también hay una aplicación de la autopsia psicológica, también se revé eh, la cosa. Y ahí, por ejemplo, me ha tocado el caso de rever una muerte natural, que tenía que ver con una persona que se infectó con HIV. ¿Qué era lo psicológico acá lo importante? Este era un pastor evangélico y fue el impacto que tuvo para este sujeto en el deterioro de su salud, que siendo pastor evangélico por una transfusión se contagió HIV. Entonces, digamos, todo esto se cuantía en lo civil en términos de dinero, ¿no? Cuánto daño se ha producido a esa persona y al entorno por haberse contagiado por una transfusión con HIV, y todo el estigma social y todo el estigma del sujeto en relación a esto. Bueno, hay muchos casos, pero básicamente siempre encontramos una historia detrás de cada muerte, ¿no? No sé si Muchas, eso ha podido responder alguna cuestión de la que sí, sí, planteabas. sí, sí, muchas gracias. No, por favor. Correcto, sumamente claro, Damián. Aprovechamos para comentarles que la asociación durante el año siempre genera cursos de capacitación, diplomaturas y demás en diferentes temáticas. Una de ellas es el curso de autopsia psicológica, del cual el profesor Damián Ricardo, quien les habla, Mabel Sánchez, somos los del plantel estable, digamos, del curso. Así que el próximo año va a haber una nueva edición y están absolutamente invitados. Gracias También porque no recordar, quería pasar el chivo. viste, también no, hay que pasarlo, hay que pasarlo. Y en el día de mañana, mañana sábado, de 11 a 14 horas, vamos a estar dictando un taller práctico sobre la detección de falsas alegaciones en los casos de abuso sexual infantil en contexto forense. Así que también están invitados a sumarse, si es que desean, a dicho taller en el día de mañana. También se dicta de manera virtual, ¿sí? Bueno, no sé si habrá alguna otra consulta, alguna otra pregunta, reflexión. Nos quedan 2 minutitos antes de cerrar la mesa para nuestro profesor. Demasiado bien explicado, diría yo. Ese es el punto. Damián, a mí me surge un cuestionamiento. ¿Qué pasa con aquellos que por el consumo
de drogas, y aquí es donde quiero abrir esa hipótesis, está consciente o inconsciente de que va a morir a lo mejor por una sobredosis. Esa partecita como que no me queda claro quién es el que toma la determinación, ¿no? Bueno, por ahí lo que hay atrás de la conducta son diferentes posiciones subjetivas, ¿no? Una es quien no se puede desprender del goce de la sustancia. Entonces ahí, que digo, no es sencillo, ¿no? Entonces, si bien nos mata, no nos podemos desprender de eso, no podemos poner un freno a ese camino irreversible de deterioro y que tiene consecuencia de la muerte. Otros son formas de morir voluntariamente y morir encubierto. Hay que ver siempre, por eso yo pongo acá, me parece por ahí no quedó claro por lo extenso del texto, pero el concepto de existencia es muy importante porque hay autopsias psicológicas epidemiológicas que buscan saber por qué la gente se suicidó, por qué la gente comete femicidios o homicidios. Pero acá lo que importa en nuestro trabajo como peritos es la singularidad del caso. Y la singularidad del caso no está marcado porque se suicidó o porque mató o porque fue muerto, sino que está marcado por la singularidad de la existencia. Entonces, frente a esto que plantea José, y gracias por tu intervención, hay diferentes posiciones subjetivas. Habrá que ver en cada caso, y eso es lo que nos importa a nosotros como peritos, es ese caso en particular. ¿Cómo se matan todos los demás? En ese momento no nos interesa, sí nos interesa la singularidad de esa existencia, ¿no? Y ese camino único que representa esa persona, digamos, ¿no? Es como Deleuze pone un ejemplo y dice en una clase, porque él está dictando una clase, y dice, alcanzame esa silla. No, esa silla no, esa otra. Bueno, eso es una singularidad, ¿no? Silla es un concepto, por el concepto nunca vamos a llegar a la singularidad. Diciendo se suicidó, nunca vamos a llegar a la singularidad. Se llega a la singularidad por el camino del análisis de la existencia. No sé si respondí en algo, José, lo que planteabas. No, perfecto, perfecto, ese era el punto. Yo sé que en ocasiones todavía tenemos este problema de aprovechar, de cuestionar a nuestros expositores, pero yo sigo diciendo que esta es la oportunidad donde de primera mano pues tengamos el sentir del profesionista, ¿no? De eso se tratan este tipo de jornadas, de hasta lo impensable, pregúntalo, porque querido José, justo hablando, vas a ahorrar mucho dinero. Vos en tu invitación a preguntar, yo voy a poner en palabras la pregunta que hizo Diana Marconi, que en este momento está sin audio, consultaba acerca de la aplicación de la autopsia psicológica en población con niños. Yo le comentaba que sí, que en efecto hacemos la aplicación con niños. Dami, y ahora te doy la palabra, pero antes quería comentarle que la adecuación del protocolo de lo que es la aplicación de la autopsia psicológica en niños lo hemos trabajado en Córdoba, en su momento con el equipo de Javier Chilo, con Teresita García Pérez de La Habana, y la adaptación del protocolo MAPI para el trabajo con niños surgió desde Argentina, así que es un tema interesante. Ahora, Dami, te dejo ahí ver. Sí, totalmente de acuerdo. Mira, hay una singularidad con los niños porque en los casos, sobre todo si hablamos de suicidio infantil, una de las cosas que hay que determinar como singularidad en los niños es en qué etapa de la elaboración psíquica del proceso de muerte está. Se ha adquirido la noción de irreversibilidad de la muerte. Digamos, son muchos factores que se toman en juego.
Ahora, en los casos que yo he tenido, que en este momento recuerdo por lo menos dos que se me vienen a la mente, ha habido una singularidad. Todos fueron con juegos, ¿no? Pero el juego tomado como un, digamos, entre comillas, un accidente, jugar, ¿no? Pero como una falla en lo real, ¿no? El juego falla en su carácter simbólico y termina en una muerte real. Por eso esto de jugar a morir. Pero sí, sí, como dice Gabriel, es un tema que tiene su especificidad y es muy interesante verlo. No son frecuentes los casos que llegan, pero sí llegan. O por lo menos en mi jurisdicción estoy hablando, Sí, ¿no? sí, tal cual. Y casos graves, la mayoría Y de los casos. todos casos graves, sí, Todos casos todos graves. casos graves. Mira, Sí. ahora me acordé de otro que tuve, de un chico que se suicida con el arma del padre, que el padre tenía baleado una pierna, entonces cómo es que la bala, bueno, pero siempre detrás de esto está el juego, pero el juego en esta condición de falla o el accidente como falla simbólica que determina una muerte en lo real, ¿no? No sé Excelente, si muy bueno. respondimos tu pregunta, Diana. Y yo me tomé el atrevimiento de responder por ella, porque está sin audio. Sí, absolutamente, dice Dayana. Me alegro. Bueno, sí, dice, muchas gracias. Bueno, queridos colegas, muchísimas gracias, Dami, por tu presentación. Vamos a hacer una pequeña pausa. Tomamos un café, un mate, un tequila, José, y nos volvemos a ver en 5 minutos. Ahí nos está saludando Melina Guione, así que la vamos a ver más tardecito. Bueno, nos vemos en 5 minutitos con la siguiente mesa a cargo de la profesora y amiga, la licenciada Silvia Bocardo. Excelente.